Hay algo dentro nuestro que desafía automáticamente lo que suena demasiado bueno. Y hay algo dentro nuestro que totalmente desconfía de todo eso que es demasiado bueno. Nos han enseñado que todo se paga, que todo se gana, que nadie da nada sin esperar algo a cambio. Vivimos en un mundo donde el afecto tiene condiciones, donde el perdón tiene fecha de vencimiento y donde las oportunidades se reparten según el rendimiento de cada uno. Y en medio de ese sistema desgastado, nos hablan de un Dios que es bueno por naturaleza. ¿Es eso posible? Un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, que da aún a quienes no piden, que perdona 70 veces 7, que es lento para la ira y grande misericordia. ¿Es eso real? Un Dios que incluso cuando vos te alejaste, te siguió buscando como el pastor busca a su oveja perdida. Que cuando caíste, no te aplastó, sino que extendió su mano para levantarte. Un Dios que, aun cuando éramos enemigos, decidió amarnos hasta el final. Pero claro, ¿cómo confiar en esa bondad cuando todo a tu alrededor grita lo contrario? ¿Cómo creer que Dios sigue siendo bueno cuando pasaste por traiciones, diagnósticos, pérdidas, oraciones sin respuestas? ¿Cómo creer en su benevolencia cuando te criaron con amenazas religiosas o cuando la culpa te susurra que ya no mereces nada? El problema no es que Dios haya cambiado, el problema es que nosotros dejamos de ver, nos endurecimos, nos decepcionamos, nos llenamos de ideas falsas sobre cómo funciona el amor y entonces proyectamos en un Dios nuestra propia lógica, la del castigo, la del mérito, la de la transacción. Te doy si me das algo. Pero hoy, este espacio, este programa es una pausa para preguntarnos si quizás la bondad de Dios no se trata de que nosotros seamos buenos, sino de que Él no puede dejar de serlo. Eso es algo maravilloso, ¿no? Una pausa para dejar de pelear con su gracia y empezar a descansar en ella. Una pausa para ver, sentir, recibir y compartir una bondad que no se agota, no se compra y no se retira. Tal vez vos también pensaste que Dios ya se hartó de vos. Tal vez creíste que lo arruinaste. Pero la verdad es que su compasión se renueva cada mañana. Sí, cada mañana, incluso esta mañana, incluso para vos. Así que quédate. Porque si alguna vez pensaste que Dios era demasiado bueno para ser cierto, hoy podrías descubrir que no solo es cierto, sino que esa bondad te estuvo persiguiendo desde siempre. Por todo esto y por mucho más, podemos estar seguros y confiados de que la vida es mejor cuando elegimos creer en la benevolencia de Dios. Estás escuchando Elijo Creer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Este es un nuevo programa, un nuevo capítulo de Elijo Creer. Hoy vamos a elegir creer o tratar de elegir creer o tratar de pensar elegir creer en esta benevolencia de Dios, este atributo de Dios que es ser bueno porque sí. Y no hace falta más nada. Él es bueno siempre, no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tu historia. Él sigue siendo bueno. Él no va a dejar de ser bueno, como leíamos recién en la introducción de este programa. Gracias a todos los que ya están mandando mensajitos, gracias a todos los que ya están compartiendo este programa, todos los que están poniendo me gusta. Muy, muy agradecidos porque siempre nos sentimos muy acompañados por todos ustedes. Así que gracias por estar en este nuevo programa de Elijo Creer. Y hoy no estoy solo, estoy con dos benévolas. Estoy con dos personas muy benevolentes, ¿sí? Que han separado un par de horas de su vida para acompañarnos y deleitarnos con reflexiones, pensamientos, retos, porque a veces hay que dar un reto, a veces hay que dar un grito, ¿sí? La advertencia. Para abrir los ojos, frenar y no caer en ese abismo de nuestra propia razón o nuestro propio orgullo
que muchas veces tenemos. Pero por eso hoy no estoy solo, la tenemos a ella, a la chica benevolente desde Estados Unidos, sí, guatemalteca de raíz, ¿no? Decime sí con la cabeza, por favor, porque siempre me confundo con todas las nacionalidades, chicos, perdónenme, ¿sí? Ella es guatemalteca de raíz, de sangre, pero ahora está viviendo en Estados Unidos. Le damos la bienvenida a la benevolente. Está bueno, ¿no? Está bueno esa palabra, hay que empezar a usarla. Sí, a la benevolente Dina. Hola, Dina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leo, y a todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo del Hijo Creer. Pues acompáñenos este hermoso día para descubrir cómo con pequeños actos de bondad podemos cambiar la vida de los demás. Totalmente, totalmente. Muy bien, eso es ese detalle, ¿no? Con pequeños actos de bondad. No hace falta tampoco ser tampoco tan elocuente o tan multitudinario lo que vas a hacer. Pequeñas cositas, muy bueno ese concepto que traes a la mesa, que no tenemos acá en común, pero bueno, que vos tendrás la tuya, yo acá. ¿Sí? Pero está muy bueno. Gracias, Dina, por ser parte de El Hijo Creer y estar este sábado. Y vamos a entrar a la mesa, ¿te parece? A otra benévola. ¿Así? A otra Claro que benevolente. Sí. Sí, le damos la bienvenida también a Estefi. Hola, Estefi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes, noches a todos los que nos están viendo. Créeme que es que esa palabra benevolente a mí, creo que es un poco difícil. No. Yo te digo que ayer le estaba hablando con mis hijos porque estoy tratando de tener esa costumbre de que los viernes hablo con ellos de los temas que voy a hablar el sábado en el programa, y yo cuando leía, lo estaba retando a uno, digo, yo no soy benevolente, no soy nada de esto, señora, ayúdame, por favor. Es terrible, ¿no? Es una palabra grande. Yo creo que como seres humanos, esa palabra de benevolencia para nosotros, uno dice de por Dios, ¿cómo puede ser benevolente con nosotros si nosotros lo único que hacemos es defraudar su confianza cada rato? Pero es que ahí está, y vuelve, y él te amo, y por amor vuelve y lo hace, y tiene una paciencia. Por eso digo, no, que me digas benevolente yo. Nos queda demasiado grande, ¿no, Dina? Me parece esa palabra cuando uno empieza a investigar y a leer. ¿Qué te pareció a vos también? Claro, pero recordemos, chicos, que cada chispa de acto bueno que hay en nuestro corazón proviene del Señor. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, yo sé, como decía Steffi, quizás es un poquito difícil, pero definitivamente algo tuvo ya que haber hecho el Espíritu Santo en nosotros. Y como decía al principio, pequeños actos. Yo creo que nosotros tenemos que dar de lo que tenemos. No podemos querer cambiar el mundo, siempre digo esto, y no tender nuestra cama. Solo es un ejemplo, ¿no? Que con pequeños actos nosotros podemos transformar. Quizás no vamos a cambiarlo todo, quizás no vamos a poder mejorar la vida de todos, pero sí la gente que está a nuestro alrededor. Y yo creo, Steffi, que tú sí eres benevolente, eres una súper madre, una súper esposa, eres una súper hija, de igual manera Leo. Así que creo que esa chispa de bondad que hay en nosotros proviene de Cristo. Totalmente. Y mira, como esta frase que traje para todos ustedes, ahora vamos a leer los mensajitos. Ya están llegando un montón de mensajitos. Gracias a todos los que están compartiendo, los que están ahí escuchando. A mí se me escucha bien porque estuve viendo programas anteriores y a veces no sé qué toco acá, qué pasa, que estalla todo, que se me sale. Ustedes avísenme, ¿sí? Si se escucha bien, si cambia el sonido o algo, avísenme, por favor. Ese texto dice, Él no cambia según tu comportamiento, Él es bueno siempre. Entonces, eso también nos da tranquilidad. Y bueno, algo que me decía mi hija ayer, como diciendo, yo le explicaba, bueno, a Dios uno le hace cosas malas, o sea, lo desobedece, ¿sí? A veces somos indiferentes a él y todo eso. Y cuando los hacía pensar a ellos en su ambiente, en sus amistades, y mi hija me decía, ¿cómo hace para hacer eso? O sea, yo es casi imposible seguir amando a alguien o seguir siendo benevolente o bueno, aunque no se lo merezca. O sea, a veces en nuestra lógica no entra ese texto, ese concepto, pero hoy vamos a tratar de hacerlo, ¿sí, chicas? Hoy vamos a tratar de investigar, de analizar, de tirar preguntas, de a ver qué dice también nuestro público, la audiencia. Más que público es la familia, ya es la familia El Hijo Creer, es la familia EC, ¿le parece? Lo hacemos como EC, ¿sí? La familia EC
¿sí? Gracias por todos los que están aquí. Leemos rápido y arrancamos, Dina, ¿sí? ¿Te parece? Claro que sí, claro. Vamos con todo. Dice acá, mira, Mirta Herrera ya desde Brasil ya está diciendo buenos días, Dios les siga guiando y bendiciendo una vez más, elijo creer. Muy bueno, es como una decisión todos los días, ¿no? Elegir, creer, elegir este camino. Ana Bobiti, que fue el primer programa el sábado pasado y hoy sigue. No sé qué pasó. Qué bueno, sigue. bienvenida. Si sigue ahí con nosotros, ya es parte de la familia, ya es parte de la amistad. Dice, buenos días, bendiciones desde Santiago del Estero, acá que es una provincia de Argentina. Gracias, mi querida Ana. Dice Marce, yo les cuento, ella es una oyente del año pasado y bueno, por un montón de temas no pudo estar presente en los programas y ahora empezó de nuevo, así que le damos la re bienvenida a Marce, ¿sí? Desde Colombia, ella también es colombiana, estamos llenos de colombianos acá, ¿sí? Llenos de dice, colombianos. buenos días, dice, bueno, y ella habla en hebreo, también tira algunas palabritas que yo no sé leer, pero bueno, vamos a tratar de... ¿Sí? Ayem dice, con ustedes hoy... yo también elijo creer desde Bogotá, Colombia. Gracias, Marce, por estar. Le mandamos un saludito grande a ella. Rosy González de Mendoza, infaltable. También dice, muy buen y bendecido día, familia. Elijo creer siempre en mis oraciones de la mañana y de la noche. Oro y les doy gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Por Obviamente. la vida de ustedes. Por la vida de ustedes. Sí, yo voy como traduciendo porque a veces se me escapan las letras. Sí, pero bueno, entendemos la buena onda. Gracias sí, por las oraciones que son muy necesarias. Un día vamos a tocar un tema específico así de elegir creer, que la oración es algo muy importante en nuestra vida. ¿Sí? Que si desaparece en nuestra vida directamente. Así que bueno, eso vamos a tocarlo un día. También dice Fabi, bueno, hay un emoticón que no lo llegó a ver, pero bueno, gracias también por la buena onda. Acá dice, salen por YouTube, no en vivo, Fabi. Todavía no salimos en vivo por YouTube, pero sí, después que termine el programa, yo lo subo a YouTube casi instantáneamente y ahí lo pueden ver. Pero en vivo no estamos saliendo por YouTube. Todavía, tengamos fe. ¿Sí? Dice Nani González también, infaltable, dice buenos días familias, enviamos un fuerte abrazo desde Riobamba, la sultana de los Andes, dice, ¿sí? Ecuador, sí, Steffi me hace así como si estás leyendo bien. Agradecida por tan lindo programa, gracias. ¿Qué es un lugar, no? Steffi, sí, Riobamba es una ciudad y se conoce como la Sultana de los Andes. Ah, bien, mira vos. Okay, no legalmente, digamos, no legalmente, sino la gente le dice así. Ajá, como ese título, como... Ok. Perfecto. Entonces dice, bueno, le mandamos un saludo a Nani. Mirna desde México, que se levanta muy tempranito para estar con nosotros, dice, buenos días, buen tema, como siempre, gracias por dedicar su mañana para nosotros, ¿sí? Saludos y bendiciones. Porque hacemos un poco eso. Yo les digo una cosa, sí, a ver, cortame la música. Yo el programa lo hago para mí en realidad, ¿sí? Porque me encanta a mí aprender. Ahora, después fui sumando a Dina, a Augusto, que ahora vamos a saludarlos, ¿sí? A Steffi, a Karen, y después se fueron sumando todos, y ahora es toda una gran familia, y eso está muy bueno, pero lo hacemos para todos, ¿sí? Y no lo hacemos... Ya lo habríamos dicho en algún momento, no lo hacemos por popularidad, no queremos ser tendencia, no queremos ser trend topic, no. Queremos dejar un mensaje y que nos quede en el corazón y que cambie nuestras vidas y que cambie a nuestro entorno y que quede en la red y alguien algún día lo va a leer, lo va a escuchar o digamos, las imágenes que ponemos también en Facebook o en Instagram, alguien lo va a leer y le va a cambiar la vida. Eso queremos nada más, que aunque sea uno, que le llegue como decía recién Dina, algo pequeño, una palabrita, una frasecita que le cambie la vida, ya somos felices. Pero ya haciendo el programa somos felices todos nosotros, así que está bueno eso que les guste el programa y que podamos compartirlo como familia. Así que, ¿sonó medio egoísta que lo hago para mí? No. No. Dígame, ¿no? Pero yo entendió el concepto, sí. Perfecto, gracias, Dina. Dice, Marce dice la palabra... benevolencia, ¿sí? En griego a menudo se usa con términos como... no, me estás matando, Marce, ¿no? Bueno, en eso, léanlo.
Léanlo, que está muy interesante. Decir, dependiendo del contexto del hebreo original. Muy bien, danos más traducción en el español, Marce, porque ahí esa palabra no sé ni qué idioma es. ¿Sí? Bueno, Gracias. se refiere, perdón, Leo, Sí, a la sí. actitud de querer hacer el bien. Si es que quizás Perfecto. no saben qué es benevolencia, a la actitud de hacer el bien a los demás. No importa Exactamente. quién. Ujú. Sí, hacer siempre el bien. Tener esa actitud de, aunque el otro no se lo merezca, aunque no vas a recibir nada, ser bueno con el otro. Mundo Khan dice, se escucha de 10, gracias. Seguramente que ahí está. Se me fue. Josecito, sí, con nuestro amigo. Acá estamos. Sí, dice Casta Piedra, dice muy buenos días, abrazo para todos. Rosita Acosta dice también hola, hola, desde Buenos Aires, bendiciones. También dice Maribel Galeano, muy buenos días, Dios los bendiga grandemente. Y siguen cayendo los mensajitos, bueno, empezamos mal el programa, ¿eh? Dice María Belén Cruz, dice buenos días, Leo, muy buen tema, bendecida jornada. Gracias, María Belén Cruz. Sí, que también me parece que hace poquito nos está escuchando María Belén, si se está enganchando, ahí está. ¿Sí? Eunonia en griego, sí, dice en esencia es benevolencia, se refiere a la buena voluntad de la. Muy bien, gracias Marce, gracias por esa, ¿sí? Por esa afirmación. Así que bueno, ¿qué les parece? ¿Sí? Benevolencia, ¿somos benevolentes? ¿No somos benevolentes? ¿De dónde tenemos que ser benevolentes? Con el último mensajito ya arrancadina, dice Mirna, es hermoso que cuando las cosas son orquestadas por Dios, muy buena palabra, Él se encarga de extenderlo, ampliarlo y hacerlo llegar para glorificar su nombre. Exactamente, es lo que queremos hacer. Nosotros hacemos el programa con todo el amor, toda la onda, y de que Dios se encargue a llegar a donde Él quiere que llegue la gente, ¿sí? Vamos, Dina, con todo, ¿te parece? Claro que sí. Hablando en un contexto bíblico, la benevolencia se asocia al amor al prójimo. Yo creo que eso es algo que vamos aprendiendo en el transcurso de toda la Biblia, de principio a fin. Es lo que Dios nos enseña a nosotros. Y nos los enseñó, creo que de la manera más grande y más hermosa que podamos nosotros ejemplificar, es que envió a su Hijo, ¿no? Dando la vida por nosotros, aunque nosotros seamos malos, pecadores, muchas veces nos habla y volvemos a hacer las cosas como decía Steffi, pero ese es el amor más benevolente que podemos encontrar. Y creo que no hay mejor ejemplo, Leo y Steffi, que el ejemplo que Jesús nos dejó a través de su sacrificio. Y por lo mismo hoy estamos aquí con ustedes compartiendo de esa benevolencia que definitivamente proviene de Él. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Steffi? Mira, cuando yo decía que lo de benevolente lo sentía muy grande, porque es que también ahí incluimos la palabra paciencia. Y lo que dice Dina, el amor al prójimo. Y muchas veces somos seres humanos y muchas veces sentimos que ese chorrito de paciencia que recibimos en la mañana como que empieza a agotarse y empieza a agotarse y uno... entonces por eso digo que yo siento que me queda muy grande porque... pero no es imposible tener ese toque de amor, hacer lo que Jesús dijo y es ámense los unos a los otros como se aman a sí mismos. Y es, si yo llego a tener paciencia conmigo, si llego a ser benevolente conmigo, que muchas veces llevamos esa benevolencia para nosotros mismos diciendo, hey, me merezco este gustico, ¿no? Que decimos, he trabajado, he luchado, me merezco este gusto, ¿por qué no hacerlo con los demás? ¿Por qué no decir, has trabajado, has luchado, te mereces este gustico, o sea, te mereces mi amor, te mereces que yo te tenga más paciencia, porque al fin y al cabo Dios ha tenido toda la paciencia del mundo con nosotros. Y es ahí donde vemos real los frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y es ahí donde se hacen real. No son imposibles, son cosas de ir trabajándolas todo el tiempo estamos trabajándolas. Y muchos podemos decir, no, yo tengo bondad, yo tengo benignidad, yo tengo templanza, paciencia, no, pero podemos, o sea, en Dios podemos hacerlo. Con mi esposo molestamos y decimos que el Señor dice, ama a tu prójimo. Y nosotros molestamos y decimos, ay, es que hay veces el prójimo no colabora.
¿sí? Pero el Señor dijo, simplemente ámalo, colabore o no colabore, ámalo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Él no dice, yo te amo si haces o no haces. Simplemente te amo. Y como lo hablábamos el sábado anterior, aún así en medio de ese amor, Él nos corrige. ¿Sí? Totalmente. Y quiero que no se nos olvide eso, porque llegamos a meternos a la cabeza, ay, como Dios es tan benevolente conmigo, entonces me puedo salir por la tangente, puedo aprovecharme de esa confianza y de ese amor, y no es tan así. Pongámonos en el puesto de padres y somos benevolentes con nuestros hijos, y después, ¿qué? Cuando nuestros hijos defraudan nuestra confianza, defraudan esa paciencia, ese amor, esos dones del Espíritu, nos sentimos heridos, ¿cierto? Claro. Y eso duele. Entonces tampoco es como sobrepasar eso ante Dios. Totalmente, sí, sí. Y esto de que es como algo nuevo para nosotros en todo sentido, a todas las personas, el hacer algo sin recibir nada a cambio y el hacer algo, pero tiene que nacer de nosotros. Muchas veces, como decíamos recién, ¿no? El otro no colabora. Nunca colabora la gente que está en nuestro... Y a veces, muchas veces nosotros no colaboramos con el resto de las personas, pero lo que nos llama a esto de la benevolencia, esto es lo que nos llama también un poco lo que es seguir a Dios y ser obediente a Él, es que tiene que nacer de nuestro corazón. No importando el entorno, no importando con quién tengas al frente. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces es complicado, a veces parecería que fuese imposible, pero eso tiene que nacer desde nosotros. La benevolencia, el amor, la paciencia, esos frutos tienen como que nacer. A veces queremos que el fruto le crezca al otro primero, ¿no? Y nos quedamos así sentados esperando, bueno, que le crezca a él el amor, así me ama. No, no. A veces nosotros somos todos iguales, chicos, y chicas. Somos todos iguales, ¿sí? Estamos como esperando al otro, que el otro sea primero benevolente, bueno, amoroso, atento, pero no, tiene que nacer de nosotros primero y Dios nos llama a nosotros a nacer de nuevo, obviamente, y que en ese nuevo nacimiento tienen que nacer nuevos sentimientos, por ejemplo, como el amor, ¿sí? la paciencia, el gozo, la alegría, un montón de cosas más, obviamente como las que leía recién Steffi, y eso tiene que nacer de un corazón nuevo. Por eso tenemos que cada día, simbólicamente, nadie se lo toma a mal, ¿sí? ni literal, tenemos que morir a nosotros mismos, pero que morir a nosotros mismos es como ir matando esas cosas malas que tenemos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas acciones, también eso tenemos que ir achando un poquito, y como dice acá Nani, a ver si lo podés leer, Dina, ahí, que es, Sí, claro, yo puedo leerlo. Dice, ser benevolente también significa ser comprensivo, paciente y perdonador, reconociendo las fallas y errores de los demás. La benevolencia es la virtud que se manifiesta en acciones concretas de servicio, ayuda y apoyo a quienes lo necesitan. Ejemplos bíblicos: el ejemplo más claro de la benevolencia en la Biblia es la vida y la obra de Jesucristo, quien vino a servir y a dar su vida por la humanidad. La parábola del buen samaritano ilustra la benevolencia hacia el prójimo, mostrando compasión. Y pues y el bueno, y bonito que sigue, fue pero no excelente. nos entra. Muy bien, ¿no, Dina, eso? Perfecto. Hay algo que yo quería compartir con ustedes, y es que normalmente el mundo nos enseña que, bueno, si me hacen el bien, entonces yo también lo voy a hacer. Claro. Si la gente me trata bien, yo también, pero si la gente me trata mal, eso es lo que va a recibir de mí. Y queremos hoy compartir con ustedes que eso es algo erróneo a través de las escrituras. Y yo te quería compartir bien rápido Efesios 4:32, que dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, dice, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces yo creo que ser benevolente se puede ir aprendiendo a través de las escrituras, y debemos irlo practicando, como yo decía al principio, con pequeños actos de amor. Yo tenía un vecino, un ejemplo bastante práctico, hace como unos 4 años. Yo viví en ese lugar casi por 10 años, y cuando nosotros llegamos ahí, pues era una pareja ya de ancianos casi, y ellos eran muy, muy enojados, nos querían, a veces se ponía a alegar cuando nosotros salíamos y tiraban cosas en la entrada de la casa.
Ah, bien. Y bueno, nosotros así como que, Señor, ¿qué hacemos, verdad? Y yo cada vez que lo miraba, siempre lo saludaba y a veces no me contestaban, pero nunca dejé de hacerlo, de ser amable. A veces les decíamos, necesitas ayuda con tu basura, podemos ayudarte, necesitas algo, tócanos la puerta. Y como que esas cositas empezaron a cambiar su manera de ser. Después nos sonreía, luego nos saludaba, al final platicaba con nosotros. Bien. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer grandes cambios en la vida de la gente con pequeños actos de bondad. Perfecto, perfecto. Con Sí, sí, respecto, son pequeñas cosas, ¿no, Steffi? Ujú. sí, mira, con respecto a lo que dice Dina, yo me di cuenta y creo que la pandemia fue un ejemplo de esos, que uno puede llegar a tener buenas relaciones cuando tú te lo propones, cuando tú te Guarda propones, el micrófono está haciendo como ruidito. Ujú. Ahí, ya ahí, mira, ahí va. Ujú. que uno puede tener esa relación con la gente cuando tú te lo propones. Cuando tú te Ujú. propones a mostrar el amor de Cristo, se Bien. puede lograr. En la pandemia resultamos compartiendo comida todo el edificio los unos con los otros Mira, y yo empecé a hacer pan y con la gente de arriba yo les daba, a los del primer piso les daba, a los del primer piso hacían algo, nos daban a nosotros, a los de arriba y eso era comida sube y baje. Ujú. Y era muy bonito. Y ahí es donde me di cuenta y comprobé que la comida une a la gente. Definitivamente, sí. Entonces, es como una estrategia, incluso comercialmente, para poder hacer Ujú. negocios. Se Ujú. recomienda que tú no vayas a claro, cerrar un negocio con una persona si la persona tiene la barriga desocupada, claro. sino que deberías de hacerlo cuando estás en un restaurante y la persona está comiendo. ¿Por qué? Porque eso libera la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, de la tranquilidad, y es más fácil cerrar el negocio con la persona. Entonces, esos pequeños actos de bondad, esos pequeños actos de amor empiezan a traer, te dan la posibilidad de acercarte a la persona y romper esa barrera de no saber qué sucede más allá de lo que tú estás viendo. Porque Totalmente. solemos caer en el error de juzgar, ¿no? De decir, me mira así, hace así, se comporta así, pero Ujú. no sabemos después de ese comportamiento o de puertas hacia adentro qué está sucediendo. Ujú. Puede que sucedan muchísimas cosas que lastimosamente nosotros resultamos pagando los platos rotos y no sabemos por qué. Lo único que tenemos que hacer con esa persona, como dice Dina, es mostrarle que nosotros no vamos a seguirle haciendo daño, sino al contrario, en nosotros puede encontrar esa solución a lo que está pasando, o Ujú. un apoyo o una palabra de ánimo. Entonces, un acto de bondad siempre va a hacer que se repita otro acto de bondad, Ujú. Sí, siempre va a ser. Es Y como una ante cadena. exacto, sí. Hay una película que sí. salió en diciembre que a mi hija le encanta y es una película de Navidad donde hay un chico que lo envían a un pueblo súper lejano y tiene que recoger las cartas de Navidad, ¿no? Ajá. Supuestamente unas cartas. Y llega a ese pueblo y ese pueblo hay dos bandos, dos equipos y se pelean los unos contra los otros. Y resulta que él motiva a los niños para que empiecen a escribir las cartas, pero se da cuenta que les enseña que si se portan mal, Santa les va a llevar carbón. Y los Ajá. niños empiezan a hacer actos de bondad, ¿sí? En este momento se ven interesados por el regalo y empiezan a pintar la casa del uno, a ayudar al papá del otro y todo eso. Y son los del otro bando, ¿no? Empiezan a hacerse los actos de bondad los unos a los otros y los adultos empiezan a ver esto e incluso empiezan a ayudarse los unos a los otros. Claro. Entonces ahí es donde vemos cómo se repite, cómo es una cadena, como dice Dina, que los actos de bondad se repiten. Ujú. Y esto es prácticamente lo que Jesús hizo. Jesús todo el tiempo que estuvo en su ministerio estuvo enseñando y mostrando sus actos de bondad. Estuvo ahí con la gente. Lo vemos en la multiplicación de los panes y de los peces. Ujú. Lo vemos en los milagros que él hizo. O sea, no lo hizo con el simple hecho de hacerlo y hacerme más famoso. No, en decir, vea, esto es amor, esto es amor, porque al fin y al cabo Él nos dio el poder de hacer eso mismo, incluso aún cosas mejores dijo que nosotros podíamos hacer. Totalmente. Entonces Él lo hizo con el que sí, el que está allí
enfermo, te necesita, ve, hazlo. Sin Claro. importar lo que vaya a suceder, ese es mi amor. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Le mandamos un saludo grande que me está escribiendo Aldo Daniel Caffarelli, me está escribiendo al WhatsApp, dice, buenos días, Leo, bendiciones para todos, que Dios nos conceda unas excelentes vacaciones de invierno. Bueno, acá en Argentina estamos en invierno y estamos en vacaciones de invierno, así que los nenes están saltando adentro de la casa porque hace mucho frío para sacarlos, ¿sí? Así que le mandamos un saludo grande y eso... Y lo saludo a Aldo también porque, bueno, con él también hemos tenido charlas durante un par de años, también que lo conocía acá mediante el programa. Conocí mucha buena gente haciendo el programa, eso también está bueno. Y eso hay otra película, yo pensé que ibas a nombrar esa, se llama Cadena de Favores, que es muy vieja y muy conocida, de un nene que empieza a hacer un favor, empieza a hacer favor y se convierte en una cadena de favores, pero espectacular. Y eso nos tiene que identificar como cristianos también, ¿no? Nos tiene que identificar no solamente ir vestidos lindos el domingo a la iglesia, saludarnos con amor, son dos besos, ¿viste? Si no das dos besos, por ahí no estás dando toda la bendición, nada, estoy diciendo un chiste, pero sí necesitamos eso, de mostrar sin hacer carteles, que estoy ayudando, no ayudando, sino pequeños, como decía, estamos diciendo acá en el programa, pequeños actos de bondad, ¿sí? Que no se publiciten ni nada, pero está bueno que la gente vea, no porque nosotros seamos algo, sino para mostrar el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Porque ¿cómo ve la gente del mundo el amor de Dios? En una planta puede ser, ¿sí? Pero si vos estás ayudando, estás dando compasión a alguien que no lo merece, entre comillas, ¿no? Porque en realidad todos merecemos el amor de Dios, ahí se va a ver mejor el amor de Dios y la gente va a decir, hay un Dios benevolente, hay un Dios que no le tenés que dar nada, solamente rendir tu corazón, ¿sí? Y él sigue siendo bueno con vos. Aunque no se lo rindas el corazón, él sigue siendo bueno. Esa es la lógica y la locura, ¿no? Que excede nuestro pensamiento, que si no son buenos con nosotros, por ahí nosotros no los amamos, ¿sí? Como humanos. Le mando un saludo también a Marce, que sigue diciendo, dice, la benevolencia, ¿sí? Y vamos con Dina, es un regalo de Dios para nosotros, así como la fe debemos pedirla a él, dice. ¿Sí? El Salmo 106.4 dice, acuérdate de mí, oh Dios, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. ¿Sí? Es muy bueno esto de pedirlo, ¿sí? Ayúdame a ser benevolente, Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser, ¿sí? Está bueno esto de la oración. Y dame otro mensajito más. Dice Carlos Lazarte, buenos días, Leo, Dios te bendiga. Leo, muy lindo el programa, el Señor te dé mucha sabiduría. Lo recibimos, ¿sí? Que te ilumine para que la gente escuche la radio y escuche la palabra del Señor. Bueno, hacemos lo posible, ¿sí? Para que la palabra de Dios llegue a cada corazón, ¿no, Dina? Claro que sí. Y bueno, yo no sé si alguno de ustedes quizás alguna vez le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero ser feliz. Pero hay una manera de ser feliz, una manera muy sencilla, y es ayudando a otros. Bien. Jesús tenía algo en particular, y eso es lo que me encanta, y quiero resaltarlo. Jesús no solamente era bueno y benevolente y milagroso con su familia, sino con aquellos a los que la sociedad despreciaba, con los leprosos, con las prostitutas, en fin, con tanta gente que la gente no quería, que despreciaba. Era a ellos a quien él se acercaba para hacer esa benevolencia o ese favor o ese milagro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho, no solamente querer ayudar a aquellos que nos hacen el bien, sino aún a aquellos que no. Y ese es el reto de nosotros, elegir creer en Jesús, porque no es fácil hacerle un favor a quien te hizo daño. Es muy difícil, lo es, pero se puede con el amor del Señor. Así que practiquemos un poquito más ser buenos aún con aquel que no conocemos, quizás el que va en el bus y no tiene un lugar y tú puedes cederle, quizás aquel que pasa en tu trabajo y todo el tiempo está enojado o no le gusta hablar con los demás, regalarle, qué sé yo, quizás un poquito de tu comida, llevarle algo especial, porque esas cosas pueden hacer cambiar a la gente y decir, verdaderamente hay un Dios, porque lo veo reflejado en Leo, lo veo reflejado en Steffi, en tú que estás escuchando este programa.
Yo creo que eso es lo que queremos compartir hoy, que elijamos creer esa bondad y esa benevolencia que sí existe, pero que normalmente casi no la escuchamos. Yo no sé ustedes, pero benevolencia es una palabra que no se dice tan comúnmente en nuestro vocabulario del día a día. Claro. Así que a partir de hoy empezamos todo el tiempo a hablar de la benevolencia. Encima una palabra re larga, ¿viste? Benevolencia, está 5 minutos diciendo la palabra, pero empecemos a decirla, ¿sí? A implementarla y a entender de qué se trata y cómo poder vivir. Yo tengo una frase acá, dice, así como el sol calienta incluso a los que los desprecian, Dios derrama su bondad aún sobre los que los ignoran. Eso es espectacular. Un poco se lo dije ayer a mis hijos. Le digo, el sol brilla para todos y el sol es necesario para toda la humanidad. Sí, me decían por la plantita, que no sé qué. Bueno, también educado, bien, vamos bien por ahí. Digo, bueno, el sol, ¿sí? Dios lo hace brillar solamente para nosotros que somos santos, que somos perfectos, que buscamos de Dios, o para todos. No, para todos. Entonces ahí ves la bondad de Dios, ¿no, Steffi? Es algo que hay veces como seres humanos nos puede llegar, o sea, si actuamos en la carne, nos puede llegar a rayar la cabeza, ¿no? Porque muchas veces creemos y queremos que se hagan las cosas y que la justicia se imparta de acuerdo a como nosotros queremos. Pero como Dios es benevolente, también existe ahí la misericordia. Y ya hemos hablado acerca de la misericordia de Dios. Y yo una vez lo dije, si yo quiero que Dios sea justo con esa persona, o sea, que practique la justicia en esa persona, porque esa persona me hizo algo, Dios me va a decir, ok, con esa misma justicia que voy a hablar con esa persona, lo voy a hacer contigo. ¿Quieres? Ahí es cuando nosotros decimos, deje así. ¿Sí? Porque sabemos que tampoco hemos sido, estas son palabras que dice mi abuelita, unas peritas en dulce. O sea, algo tenemos guardado. Entonces Dios va a decir, voy a ser justo con él. Estoy de acuerdo, te hizo algo malo, pero yo también voy a practicar la justicia contigo. Entonces ahí es cuando Dios practica la misericordia. Tengo que ser con todos. A todos tengo que coger y tratarlos igual. Vuelvo al punto. Dios es nuestro papá. Tú que me estás escuchando, si eres padre o no eres padre, en algún momento tu padre o tú como padre practicaste la justicia con tus hijos y tú no podías con unos ser de una forma y con otros ser de otra. A unos corregirlos de una forma y a otros corregirlos de otra, ¿sí? Entonces, ahí en esto vemos la misericordia y por eso es que la misericordia de Dios hace que el sol alumbre igual para buenos y malos, ricos y pobres, ¿sí? Que a nosotros no nos da en la cabeza, no vamos a decir, pero ¿cómo es posible que los de allí estén sufriendo y los de allí estén gozando? O sea, todo va de acuerdo al plan de Dios, aunque nosotros no lo entendamos. Incluso quienes estuvieron viendo la cruz, a Jesús crucificado, decían todavía, Él no es el Salvador. Incluso quienes vieron a Jesús resucitado decían, Él no es el Salvador. Pero sin embargo, Él lo hizo para los mismos que estaban diciendo, Él no es el Salvador. Entonces es algo que a nosotros de pronto no nos puede caber muy fácil, pero es así. Dios es misericordioso, es benevolente con todos, a la par. Y así mismo tenemos que serlo nosotros. Y es ahí donde viene el perdón, que es algo que a todos como seres humanos nos cuesta. Perdonar y pedir perdón es difícil, porque eso implica tener un corazón sano, un corazón rendido ante Dios, y donde yo tengo que decir, Dios practicó la misericordia conmigo, yo tengo que practicar la misericordia con el otro, y perdonar y pedir perdón. Y es difícil. Sí, sí, totalmente. Y bueno, uno de los versículos, ahora voy a leer un par de mensajitos, y ahora seguimos, ¿sí? Quiero leer los mensajitos cuando van llegando, porque por ahí a veces queda fuera de tema y no nos acordamos de qué estábamos hablando. Dice Víctor Rodríguez, también de Miramar, te mandamos un saludo, sí, amigo de César, que recién nos saludaba. Gracias, Víctor. Dice, hola, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga desde Miramar. Un saludo grande también. Él nos escuchó el otro día por primera vez y sigue viniendo. Eso está bueno, así que la gente siga viniendo, aunque sea pase unos minutitos, salude, ¿sí? Y después siga con sus actividades.
Y dice Marcela desde Colombia, Romanos 12:2, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sí, a veces no lo entendemos, no nos damos cuenta, pero la voluntad de Dios, aunque vos veas una tormenta que se está avecinando o que te está cayendo el techo, como se me cayó a mí, ¿sí? Vos no ves, pero la voluntad de Dios en todo eso es buena y sí, agradable y perfecta. Así que gracias, Marce, por ese mensajito. Dice Víctor, también nos manda un versículo, dice Juan 3:16, dice, vemos que Jesús murió por todo el mundo, dice. No pidió ninguna condición, solo creer en su nombre. Exactamente, ¿sí? Y arrepentirse también. Así que eso es muy bueno. Y otra de las cosas que yo le decía a mi hija, ayer, a mi hija y a mi otro hijo, a los dos, pero por lo que ella me había dicho, de que Dios es bueno, y esto del sol, ¿no? Que brillaba para todos. Y yo le decía, bueno, nosotros que somos cristianos, Dios igual, no, pero digo, nosotros somos malos igual. A veces desobedecemos, metemos la pata, le damos vuelta la cara a Dios, y igual lo sigue haciendo. Entonces, y ahí es como que abrían los ojos y por eso como es difícil entender ese concepto. Y hay otra palabra muy buena también, que ahora se las voy a leer, que dice que Dios es benevolente especialmente con los que le honran. Entonces, hay una diferencia, ¿sí? Por ahí es mínima, no sé si tendrán el versículo por ahí, pero hay un versículo que dice, sí, que Dios es benevolente especialmente, ¿sí? O es como que lo aboco porque si no estoy hablando, ¿sí? Falacias y no quiero que me acusen ni me manden carta documento de que estoy haciendo algo que no es. Dice que Él es benevolente, ¿sí? Con todos, la humanidad, pero dice el Salmo 103:11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su nombre sobre, los que le temen, ¿sí? Sobre los que le temen, ¿sí? Los que le temen y le honran, Dios tiene una especial benevolencia, ¿sí? Sobre aquellos que le esperan en Él y lo buscan, lo adoran. Así que ahí hay una diferencia. O sea, Dios es benevolente, pero tiene como una especial benevolencia, como que le da como un extra. ¿Vieron cuando vas a comprar, no sé, nunca me pasó, pero porque vas a comprar un café, una cafetería y te regalan una masita, una galletita, no sé cómo se llamará en otro lado, extra. Y vos decís, ¡oh! Es una cosita así que sale dos pesos, pero ese extra es como, wow, ¿sí? Es como mucho para ese momento, porque no te lo esperabas. ¿No, Dina? Sí, claro, eso es algo que usan mucho en el marketing, en los negocios, de que si tú das algo extra, algo que el cliente no pagó, suma. Y yo creo que eso es hablando también de los favores. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros constantemente hacemos el bien y hacemos el bien y la gente nos paga mal y nosotros seguimos haciendo el bien? Nos cansamos y el Señor lo sabe. Por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que esto es de constante, de todos los días. Como Leo decía, nosotros elegimos creer, pero también hacer cosas todos los días. Ok, este día quizás no fue tan bueno, quizás la gente no respondió como debería, pero eso es cosa de los demás. Pero ¿qué hay de nosotros? Yo creo que todos los días nos tenemos que levantar con esa actitud de pequeños cambios, de pequeños actos de amor, de pequeños actos de bondad, de cosas que realmente marquen que Cristo vive en nosotros y que nosotros podemos cambiar la vida de los demás, porque de eso se trata, Leo, y de eso se trata, Steffi, de que nosotros tomemos el ejemplo de Jesús y lo practiquemos todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Tendrá fecha de caducidad? Hasta que el día, o hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que usted y yo seamos llamados a su presencia. Mira el graph que te puse ahí, ¿eh? La bondad de Dios no tiene fecha de caducidad. Wow. Me estoy leyendo la mente, excelente. Poderes extrasensoriales. No, pero es una verdad, ¿sí? Que la bondad de Dios no tiene fecha de caducidad. Eso es espectacular. Y antes de ir a Steffi, para seguir, Steffi, o cambiar el tema como vos sientas, lo que tengas anotado, lo que te hayas pensado, pero es muy bueno lo que dice Marcela, dice Proverbios 14:35, siguiendo con esta línea, ¿sí? La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Un poquito hablando de esto, ¿no? De Dios es bueno con todos,
pero con aquellos que le honran es como que tiene una diferencia, ¿me explico? ¿Sí? No es que seamos mejores, porque también Dios le dijo a su pueblo, yo no los elegí a ustedes porque eran lo mejor de la humanidad, sino al todo lo contrario, ¿sí? Eso está muy bueno, que Dios nos elige no porque somos los mejores, sino todo lo contrario, pero Él es el mejor y lo tenemos a Él y eso ya nos basta, ¿no, Estefi? Sí, mira, y respecto a eso, podemos caer en cuenta con el hijo pródigo. El padre no dejó de amar a su hijo, pero tampoco dejó de amar al que se quedó en casa. A juntos los amaba. Claro. Pero su alegría y su amor se vio desbordada cuando su hijo vuelve a casa. Eso no significa que lo haya dejado de amar. Claro. Es exactamente lo que sucede entre Dios y nosotros. Díganme si ustedes no se sienten con el corazón hinchado de orgullo y alegría cuando sus hijos hacen exactamente lo que ustedes les piden. Claro. Y si uno de ellos lo hace exactamente, pues ustedes dicen, ¡hey, qué chévere! O sea, me captaste la idea, muy bien. Pero Totalmente. no dejas de amar al otro, al que no lo hizo, al que le costó un poco o al que definitivamente dijo, por ahí no voy. Lo sigues amando, pero sin embargo, seamos sinceros, ¿quién se va a llevar el premio? Lo mismo está con las personas de los talentos, lo habla Jesús. El jefe le deja los talentos a 3 personas, uno al de 5, uno le dejó 3 y al otro le dejó 1. ¿Qué pasó con el que le dejó solo 1? Lo escondió, le dio miedo. Y cuando vuelve el jefe le dice, ¿por qué hiciste eso? Se lo quita y se lo da al que lo multiplicó por 10. Entonces, no es que te deje de amar y no es que tenga preferencias. Esa es la palabra. No es que tenga preferencias, sino que simplemente hay que honrar, porque la palabra también dice, se honra al que honra. Hay que honrar al que dio más, al que trabajó más, al que hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Y si nosotros lo honramos y buscamos siempre cumplir su palabra, ¿el qué va a hacer? Buen siervo fiel. En lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, por eso es que Dios dice en su palabra, y como tal, como exactamente que diga que Dios es benevolente con los que le honran, lo vemos en toda la Biblia. Si tú eres si tú eres obediente y todo eso, incluso en Lucas 1:50 dice, en la versión Reina Valera, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le temen. Y este temor es obediencia a su palabra. Entonces, no hay preferencia, sino simplemente tú obedeces y llevas el premio. Así de simple. Sí, sí. Sí, por ejemplo, a veces me pasa con mis hijos, no voy a dar nombres, tengo 3 igual, así que... pero obviamente cuando la sensación como tengo yo de padre, ahora yo termino de hablar, mando unos saluditos, ¿sí? Dina cierra su concepto para terminar la hora, y después Steffi también cierra su concepto y nos va a dar algo, algo lindo que está haciendo Steffi con su marido, que está lindo, que me gustaría que todo el mundo lo conozca, y el que quiera acceder con una suma mínima, no, mentira, es totalmente gratis, y pueda acceder. Pero lo que me pasa a mí es eso, que cuando un hijo te obedece, es como que vos te quedás tranquilo, ¿sí? Pero es como que a veces uno le presta más atención al loquito o a la loquita que tenés como hijo, porque lo tenés como que encaminar, lo tenés que corregir, es como que estás como más atento, no es que dejás de amar al que obedece. El que obedece te llena el corazón de alegría porque está haciendo tu voluntad, entre comillas, ¿no? O sea, tu deseo, tu orden, o estás siguiendo tu consejo y te quedas como tranquilo, eso está bueno. Pero a veces uno, al que hace más lío, al que sea el rebelde, a veces es como que uno está muy enfocado en eso, y a veces se olvida de premiar al otro, no sé, eso tengo que ir al psicólogo, ¿no? Tenemos que hacer algo para, digamos, premiar, obviamente, al que se porta bien, porque a veces le damos mucho énfasis o nos enfocamos demasiado, obviamente, porque por obvias razones, al que hace más lío, pero también tenemos que estar con el otro, ¿no? Con el tema del hijo pródigo que estabas recién también hablando, Steffi, uno como padre le pasa esa circunstancia. No es que amás más a uno que a otro, pero a veces es como que te enfocás mucho en el que está viviendo un problema o una situación complicada,
y es como que te quita un poquito el sueño en ese sentido, ¿sí? Pero el amor obviamente es por todo y tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, le mando saludos y grandemente que no saludé a aquellos que compartieron y le pusieron me gusta a este lindo programa de Elijo Creer, que va todos los sábados en vivo, por ahora por YouTube, pero grabado en YouTube, en vivo por Facebook Live y YouTube grabado por ahora. Dice, bueno, saludos a Fabi Manuel Ejaita, gracias a Griselda Páez, a Mirna, a Nani, a Rosa Costa, a Norman Ped, Salo Rojas Burgo, que está siempre, Ana Bovetti, Mirta Herrera, a Marcela Roach de Colombia, Esperanza Lord, también te mandamos un saludo grande, gracias a todos los que pusieron me gusta y están compartiendo, y a los que están mandando comentarios. No se olviden que ahora, a la próxima hora, en 6 minutos más o menos, 5 o 6 minutos, vamos a tener una entrevista con otra invitada mujer, ¿no? Yo cada tanto voy metiendo invitadas mujeres, a veces por ahí es difícil conseguir, pero bueno. Hoy vamos a tener una invitada mujer, vamos a seguir profundizando acerca de la benevolencia y no se los digo para venderse tipo marketing, pero esta persona tuvo una vida muy rica en benevolencia de Dios. No le puedo decir más nada, quiero que lo cuente ella. Ella tuvo una gran vida y pasó por todo. Muy bueno, hoy la experiencia que nos va a brindar nuestra amiga Fabiana va a ser impresionante, así que no se pierdan el programa, en serio, la entrevista va a estar muy buena, y si terminamos con Dina llorando con mocos... se vale, voy a buscar mis Kleenex. Sí, voy a buscar mis servilletas yo también para por los mocos. Pero no, realmente, tuvo una vida, me contó así, de la vida que tuvo, pero y siempre vio la benevolencia de Dios en su vida, así que va a ser muy, mira, se me está poniendo la piel de gallina, ya todavía ni la entrevisté, y ya estoy sintiendo esa emoción. La piel de gallina es como que... Gallina. De gallo, gallina, perdón. Gallina. No me sale. Gallina. Mira, no pensemos, por favor. Yo lo único que espero es que Dina reaccione. ¿Qué gallina? ¿Qué es eso? Habla bien. Mira vos, la gallina. La veo a Dina hablando con sus amigas, ¿no? Porque la gallina... Le va a escapar la gallina. Bueno, también mandamos... Gachina, dice acá Marcela, mira. Bueno, sí, ya estamos terminando. Esperen un segundito que saludamos. Ya ni sabía, no sé para dónde ir. Marce, ya dijo esto. Mi suegra, un saludo para mi suegra Jimena. Dice, buenos días, elijo creer. Recién me conecto, bendecido programa. Saludos al conductor. A mí, obviamente, es su yerno, Leo Russo, y a las bellas mujeres que la acompañan. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Jimé, por estar. Y también, bueno, Marce dice en gachina. ¿Sí? Bueno, yo hablo mal, perdón, disculpen. Así que, Dina, así como un pequeño resumen o cierre para que la gente se quede con lo que vos habías pensado. Claro que sí, yo solamente quiero compartir, si quizás los que nos están viendo o nos van a escuchar, estarán pensando, ¿y qué puedo yo hacer para ser benevolente? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Voluntariado, ¿no? Ir a lugares donde hay personas que necesitan ayuda, también donaciones. Quizás nosotros tenemos muchas cosas que quizás podemos donar a los más necesitados, ayuda con los vecinos, escuchar. Esto es algo que me encanta, porque escuchar es como dar apoyo emocional a un amigo, a un familiar en tiempos difíciles. Y algo que no tiene precio, chicos, es el tiempo que tú das para alguien. O sea que cuando tú prestas tus oídos, al menos para alguien, estás haciendo algo muy productivo. Hay mucha gente que habla mucho, pero pocos son los que sabemos escuchar. Y digo sabemos porque ese es mi deseo, tener buenos oídos también para ayudar a los demás. Bueno. Y también en educación. Esto es algo bien importante. Muchas veces hay personas que tienen mucho conocimiento de muchas cosas, y cuando nosotros compartimos ese conocimiento sin cobrar una suma de dinero a aquellos que lo necesitan, y quizás de ese conocimiento que tú estás dando, una persona se va a beneficiar económicamente, yo creo que eso no tiene precio. Cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, estamos también cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, era lo que quería compartir. Estas son unas pocas ideas, pero hay muchas maneras
en las que nosotros podemos ser benevolentes todos los días. Muy bueno, muy buena, muy bueno, muy bueno. Lo tomamos, muy bueno. Steffi. Mira, con respecto a lo que dijo Dina, la verdad es que cuando tú das un abrazo, también eres benevolente. Muchas veces hay personas en la calle que necesitan y que tú puedes decir, ¿cómo voy a coger a un desconocido y darle un abrazo? Créeme que Dios te va a guiar y va a aparejar el momento para que des un abrazo. Incluso, a mí una vez me pasó en un viaje que estuve haciendo aquí mismo en Ecuador, estaba yo en el bus y la chica que estaba al lado mío iba llorando y yo llevaba un casquito como de café, aquí venden un café como en una cajita, y yo llevaba dos, ¿no? Yo dije, no, pues uno para el de ida y otro para el de venida. Y la chica iba llorando y Dios me dijo, dáselo, dale el otro café a ella. Y se lo entregué y le dije, mira, ponle café a tu día. Y me volteó a mirar y agachó los ojitos y me recibió y se puso a llorar aún más. Le dije, ¿te puedo abrazar? Y me hizo que sí y la abracé y lloró y lloró y lloró como desconsoladamente. Yo ni siquiera le pregunté nada, simplemente la dejé llorar y me dice gracias, necesitaba desahogar. Mirá vos. El resto del camino no me dijo nada, no, no, ni siquiera, o sea, porque también, o sea, uno ve que la persona quisiera hablar ni nada de eso, simplemente me dijo gracias, quería desahogarme. Y cuando ella se bajó, porque se bajó primero que yo, me dice, chao. Y esa sonrisa así. Y yo dije, ok, solamente era el abrazo, el café y ya. Para Tenía el ella, café. ¿Qué tenía el café? Ojo, eso no dijiste. porque estaba sellado. Y ella era eso, era solamente un abracito que ella necesitaba desahogarse y de pronto no había encontrado ni el lugar, ni la persona, y Dios lo utilizó. Entonces eso también puede ser un acto de bondad. Totalmente. Sí, está comprobado, el otro día leía, estaba hablando con mi señora, está comprobado científicamente que el abrazo genera una sensación en la persona, más que nada, ¿vieron cuando los bebés lloran, que uno los abraza? Bueno, ese abrazo los calma y bueno, científicamente está comprobado que es abrazar. Yo ahora estoy tratando de aplicar eso cuando mis hijos se enojan y yo estoy medio loquito, lucho y los abrazo y los aprieto y los ojos le salen así, ¿no? Pero los abrazo, los abrazo y es como que va calmando y yo también me voy relajando, ¿no? Y le digo, no, te amo igual, yo qué sé. Y está muy bueno practicar eso de los abrazos, es genial, es milagroso, realmente no vamos a hacer toda una doctrina del abrazo milagroso ni nada de eso. Claro. Pero Cuidado sí, quien abraza. pero sí Ahora hay que salimos todos así. todos así colaborando. ¿Sí? Así que bueno, Steffi, yo quiero que cuentes un poquito a la audiencia, ¿sí? Nuestra invitada ya está conectada, así que ojo con lo que dicen, por favor, ¿sí? Que ahora Steffi dice unas cositas, vamos a una pausa y ya la hacemos ingresar al estudio a Fabiana. Un poquito lo que haces con tu esposo en la iglesia, que está muy interesante, ¿te parece? Mira, Leo, Dina y a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, estamos haciendo un taller para parejas, pero este taller no es solamente para casados, sino también para novios, incluso para solteros con hijos. Y dentro del taller tenemos una solterita que quiere proyectarse a futuro. Entonces Mira. eso nos pareció muy lindo porque ella dijo, quiero prepararme, quiero saber cómo va a ser cuando yo tenga mi pareja. Entonces ha sido un taller, el taller anterior estuvimos hablando de finanzas, estuvimos hablando de los roles dentro del matrimonio y hace el mes anterior hablamos todo sobre la crianza, sobre los hijos. Y ahorita, el mes que viene, va a ser el mes donde vamos a hablar sobre la sexualidad, donde se van a romper todos esos tabús, donde se va a hablar, claro, todo con enfoque a Dios, pero es un taller, se está realizando este taller con el fin de llegarle a todas esas familias y a todos esos corazones, porque todos sabemos que el corazón de la sociedad es la familia. Y si atacamos por ese pedazo, o sea, si empezamos desde allí, llegando a los corazones de la familia, podemos llegar a toda la sociedad. Entonces, todos están cordialmente invitados para que puedan asistir a este taller. Son los lunes a las 9 de la noche por vía Zoom, donde van a tener
sustento, incluso tareas, porque les dejamos tareitas, va a haber sustento bíblico, o sea, va a ser todo guiado por medio de Dios, donde se estuvo trabajando en este taller un buen tiempo, pero ya hemos visto el resultado, hemos visto parejas, El micrófono, ahí va. ¿ya? Ahí va, ahora sí. Parejas donde nos han dicho gracias, nos hacía falta este taller, hemos solucionado muchas cosas, incluso en medio del diálogo, aquellos de pronto chistes que pueden hacerle daño a ella, que en medio, aunque es un chiste, porque nos decían eso, ay, es un chiste, en medio de ese chiste puede hacerle daño. Afecta, entonces, sí. este tipo de diálogo, todo eso se ha ido solucionando, entonces todos están cordialmente invitados a este taller. Totalmente. Así que bueno, síganla a Steffi en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Steffi? Me encuentran así como Steffi Silva y ahí van a verme y me pueden seguir por Facebook. Me preguntar porque es por Zoom, es como es cerrado, no es así como el programa que hacemos nosotros, sino es como un ambiente cerrado donde obviamente te pasan un link, obviamente que me tenés que pagar a mí, me tienen que pasar la plata a mí en $, y mentira, totalmente gratis, sí, lo hacen con todo el amor del mundo y es muy bueno sembrar en esa área que es la familia, como dice Steffi, es el centro es de la sociedad, es el núcleo de la sociedad. Si la familia está rota, si hay muchas familias rotas, la sociedad está como está, obviamente, y vemos un montón de cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Así que por eso nosotros elegimos creer en este Dios que construye, reconstruye, arregla, y si estás solita con tu nenita en la vida o un hombre solito con sus hijos, quédate tranquilo. Dios tiene el control y Dios hace nuevas todas las cosas y ese es el Dios que adoramos. Estoy re feliz con este Dios, así que queremos contagiarte con este elegir creer en este Dios. Así que bueno, Steffi, te mandamos un saludo grande, gracias por participar, ¿sí? Recuerden que a Steffi el contrato era por 1 hora sola, porque no nos da más, porque es muy cara, ¿sí? Y ahora seguimos con Dina en la entrevista que vamos a hacerle a Fabián, así que no se vayan, porque la entrevista que viene es muy, muy, muy rica, muy interesante. Espero, ¿no, Fabi? Decime así haceme una buena entrevista, ¿no? Si me hace así. Yo la veo, ustedes no la ven, pero yo sí la veo. Así que bueno, no se vayan, que enseguida volvemos con más Elijo Creer. Estás escuchando Elijo Creer. Y acá seguimos con más Elijo Creer, seguimos en este lindo programa y como siempre me olvido de saludar a todos los que hacen este programa posible. Le mandamos un saludo grande, ahí le agregamos a Dina al evento. Le mandamos un saludo grande a nuestros amigos Augusto, que hoy consiguió un trabajito los sábados y estamos muy contentos, muy tristes por no tenerlo porque siempre está ahí pendiente, pero muy contentos de que Dios responde las oraciones, que una vez nos juntamos con el equipo y cada uno puso ¿no? ¿Te acordás, Dina? Cada uno puso su muy bueno. petición. Y bueno, una de ellas era esta, así que gracias a Dios, Augusto está trabajando, vive en España, es un peruano, ahora le contamos a Fabiana, porque Fabiana está en España, ¿sí? Es un peruano que está allá en España y nos acompaña siempre, así que le mandamos un saludo. A Karen también, que también está con trabajo, se está llenando de plata, Karen, me parece que va a estar viajando por el mundo, ¿no? Tanto que trabaja, le mandamos un saludo grande porque le renovaron el contrato también, así que felices porque también era otra de las peticiones que ella tenía en su corazón para todos nosotros. También les cuento un ratito que podés seguirnos en las redes sociales, por ejemplo en @nuevavidafm1035, ya sea en Facebook como en Instagram. También tenemos, ¿qué hice? Las eliminé a las otras, hice lío. Bueno, hice lío, ¿a vos te parece? Mirá, acá están, no hice lío, están acá abajo. Listo, acá en @Elijo Creer TV, recuerden poner TV porque si no eso van a ir a otro Elijo Creer. También en todas las redes sociales y en YouTube también estamos ahí. Y nos podés escuchar en nuevavidafm.online, acuérdense, nuevavidafm.online, la página de la radio donde estamos ahí en vivo, nos puedes escuchar, puedes descargar la aplicación y estamos ahí siempre. Y hay están los videitos pasados de los programas, que también es muy interesante para repetir, escuchar y compartir. Eso está bueno
que todos los temas que se tratan acá es para compartir, no solamente para nosotros, sino para compartir. Leo un par de mensajitos que me quedaron pendientes de Marce, dice... Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Muy bien, lo necesitamos a él, porque si fuera por nosotros, no nos levantaríamos a la mañana, no haríamos nada, básicamente, pero él produce eso en nosotros. Primera de Pedro 3:8 dice, en conclusión, sean todos en un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y del espíritu humilde. Muy bien, Marce, gracias por esos comentarios que enriquecen nuestro conocimiento. Pero bueno, ahora vamos a la segunda hora del programa, sí, una parte muy especial, muy linda, y vamos a hablar acerca de la benevolencia. Realmente ella me pasó un listado, si yo te digo que un por ciento de lo que vivió, de lo que hace, pero a mí me gustaría un poco que nos cuente ella y la misma charla vaya saliendo todo para conocerla un poquito más a ella. Así que ya le damos la bienvenida, ¿sí, Dina, te parece? Le damos Claro la bienvenida a Fabiana Nahuel. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Ay, no te ¿Me escucha. escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Buenas, bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro verlos. Bueno, nosotros también, gracias por separar un ratito de tu vida, ¿sí? Para hacer este programa acerca de lo que es elijo creer en la benevolencia de Dios, porque como tocamos el tema al principio, a veces estamos en un mundo tan acostumbrado a transaccionar emociones, ¿no? Yo te amo si me amás, si haces tal cosa, yo hago tal otra, te perdono si me perdonas, y siempre estamos como transaccionando emociones, pero la parte de Dios hacia nosotros no tiene que ver con eso, sino que su amor, su benevolencia, el hacer el bien porque sí, es algo gigantesco, es algo natural que le sale a Dios porque es su propia naturaleza y lo podemos recibir, ¿no? Y a veces nos cuesta recibir un poquito de eso, ¿no, Fabi? Sí, nos cuesta. Pero cuando pensamos en la benevolencia de Dios, es una benevolencia totalmente diferente a la que entendemos como humanos, ¿no? Bien. Es la que sobrepasa todo entendimiento. Sí, sí, A así es. mí, el Señor llegó a mi vida en el 2020. Él ya había tocado, él había hecho esos toques anteriormente, ¿sí? Porque él se presenta con personas, con situaciones, andamos distraídos en el mundo y no nos damos cuenta, pero cuando llega nuestro tiempo es muy claro. Ese tiempo para mí llegó en el 2020, en la pandemia, en un momento de mi vida donde habían muchos cambios repentinos, cosas inesperadas como pasan siempre, pero cosas anormales para la vida realmente que tenía, ¿no? Y me tocaron vivir situaciones como una mudanza, cambio de lugar físico donde vivir, mi hijo no se acostumbraba, nos mudamos. Luego de unos días llegó el confinamiento mundial y se cerraron las puertas en todos lados, entonces eso empezó a ser un proceso en mí. A ver, siempre me consideré una mujer positiva, digo, bueno, a ver, esto va a pasar, le buscamos la vuelta, seguimos para adelante y siempre así, pero en esta situación fue algo muy particular porque buscaba distraerme en cosas, pero cuando se agotaron esos recursos, caía la realidad de lo que estaba viviendo. Y no solo fue un cambio de mudarme de una casa, sino que mi hijo también nos acostumbró y él decidió irse a vivir con el padre. Entonces hubo un tiempo en mi vida de soledad, de acostumbramiento en un lugar donde no era mío. El trabajo, la economía, todo lo que nos aflige humanamente, ¿no? Todo lo que nos pesa naturalmente, empezó a surgir todo junto. Y cuando caigo a esta realidad de estar sola, de tener todo en mi vida negativo, una mañana me levanté y me miré al espejo y dije, Fabiana, tenés dos opciones. O entras en una depresión profunda o buscas paz. Y yo no entendía qué era esa paz y no sabía ni cómo encontrar esa paz. Claro. Y fue
milagrosamente encontré una Biblia empolvada hace muchísimos años en mi cajón. Mira vos. Y fue muy claro que me dijo, esa fue la respuesta de la paz. Y fue en ese momento que abrí la palabra de Dios. Y ahí empezó a cambiar todo, realmente, en mi vida. La palabra de Dios llegó en el momento preciso y yo entendí muchas cosas en ese momento, que todo eso estaba surgiendo porque Dios estaba preparando el terreno. Uh-huh. Dios no dice que no permite cosas que no podamos soportar, ¿no? Y Claro. cuando quiere llamar nuestra atención, estas cosas son permitidas y son necesarias pasarlas, ¿sí? Claro. Entonces, la palabra de Dios realmente es lo que me transformó, es lo que transforma a cualquier persona. Dice que su palabra atraviesa hasta lo más profundo de nosotros, ¿sí? Y es el Espíritu Santo que nos empieza a dar convencimiento de eso. Entonces, qué bonito. Sí. Qué bonito. Pues Fabiana, bienvenida. Perdón, antes de que tú sigas con tu testimonio, porque yo estoy expectante de lo que tú tienes que enseñarnos. Y así me encanta. Me encanta aprender de los demás. Pero queremos conocerte un poquito más. ¿Quién es Fabiana? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día? Y tú puedes seguir con tu testimonio, porque en lo personal ya Leo ya me dejó así con esa duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Fabiana es argentina, como ya se habrán dado cuenta. Yo habla como ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Nací en Buenos Aires, tengo 38 años, casi recién cumplidos. A ver, estudié Bellas Artes en el secundario. Soy mamá de Emiliano, como ya lo mencioné. Emiliano tiene 18 años, él vive en Argentina con su papá. ¿Sí? Desde hace años, nada, me especializo en estudiar un poco la vida, ¿no? Reflexionar momentos y momentos. Después hablo un poco portugués porque tuve la oportunidad de pasar por Brasil, así que eso me dio la oportunidad de aprender un poco de esa lengua, que es muy linda. Y bueno, en el 2020, como decía, que arranqué embalada y realmente esto, voy a confesar, estoy muy nerviosa. No, lo estás haciendo súper bien. Estoy muy nerviosa, es la primera vez que me conecto a un lugar así, donde hay mucha gente escuchándolo y demás. 3 millones de personas, quédate tranquila, nada más que 3 millones de personas. Peor, ¿no? Porque, a ver, el fluir en el hablar es muy fácil para mí, pero hay cosas que, wow, que me condicionan, pero bueno, nada. Estás con Dina y conmigo, charlando, somos... Imagínate, yo tengo mate, ahí Dina tiene café, relajate, vamos a charlar. Y bueno, y todo esto del aprendizaje está muy bueno, porque hemos charlado en otros programas, ¿no? Acerca de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, pero es como que te das cuenta después que es agradable y perfecta la voluntad de Dios, porque en el momento que estás viviendo es malo, es catastrófico, no entendés para dónde ir, no sabés a dónde mirar, a qué consejo seguir, porque seguramente en esos momentos habrás escuchado distintas voces que te han dicho, anda para acá, se ve esto, no sé, un montón de cosas, o no, o sea, solamente silencio, ¿sí? Y es peor, ¿no? Porque por lo menos tenés opciones cuando alguien te dice algo, ¿no? Entonces, ese cambio que hiciste en tu vida, donde te encontrás ahora, la providencia de Dios, ese era otro programa. La benevolencia de Dios, ¿cómo la fuiste viendo? ¿Cómo la fuiste notando? ¿Dónde fueron esos puntos que decís, realmente acá, aunque yo hice tal cosa, sin nombrar obviamente nada de eso, pero en el sentido de yo me equivoqué y vi la benevolencia de Dios y Él me sigue abriendo puertas, ¿no? De un montón de cosas que seguramente tenés para contar. Sí. La benevolencia de Dios la vi en ese momento de soledad con Él en casa. Ahí lo vi. Bien. Y cuando Él empezó a hablarme a través de su palabra, como vos decís, escuchás una voz, te dan un consejo, te dan el otro. A ver, yo no tenía ni internet en casa, con eso te digo todo. Claro. O sea que no hablaba con nadie más que con Dios.
porque Dios conoce el corazón de cada uno y Él sabe cuándo es el tiempo. Yo soy una mujer muy quieta. La pandemia me dijo, quédate quieta. Y las circunstancias también. Y Dios dijo, ahora es el momento de Fabiana. Y ahí voy a llegar. Y fue ahí, en la palabra de Él, cuando no recibí consejos de personas, sino solamente la de Él. Era Él y yo. Y el Espíritu Santo empezó a crear en mí ese despertar de curiosidad. Dice que el principio de la ciencia es la curiosidad, porque eso es lo que nos impulsa a querer conocer a Dios, ¿no? Y yo me pregunté, un día mi papá me había recomendado de leer los salmos, los proverbios. Nunca, el proverbio, la sabiduría, los salmos reconforta el alma. Las oraciones profundas con Dios son hermosos, sí, mi papá me lo había recomendado. Pero yo cuando tenía la palabra de Dios delante de mí, que son muchos libros, y para aquel que nunca abrió la Biblia te encontrás perdido, no sabes por dónde empezar, qué dice. Entonces yo en el silencio, en ese momento, sin saber ni siquiera que estaba hablando con Dios, pero estaba hablando con Él porque Él estaba ahí. Y dije, yo te quiero conocer. ¿Cómo hago para conocerte? Hice una pregunta. Y el Espíritu Santo me dijo por el principio. Y por el principio es empezar a leer el Génesis en adelante continuamente. Claro. Entonces ahí digo, yo te quiero conocer. Cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué quieres conocer? La personalidad de esa persona, las características de esa persona, la esencia de esa persona. Y eso es el conocer a esa persona, ¿no? Es llevar tiempo con esa persona. Claro. Hacemos amigos o mejores amigos cuando compartimos tiempo, cuando conocemos a esa persona. Claro. Entonces, conocer a Dios es igual. Y a través de su palabra es viva. Y ahí empiezas a crear una relación tan profunda con Él. Y por supuesto que la palabra de Él dice, arrepentidos de sus pecados. Y Dios es tan santo que nosotros como seres humanos y los pecados que cargamos, es imposible por nosotros mismos llegar a Él. Por eso fue necesario Cristo. Pero cuando hay un querer, porque Jesús dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo, si tú me abres, que es el corazón, yo entraré y cenaré contigo, y ahí todo es nuevo. Claro. Es quererlo, es entender de que quiero esto. Y Él empieza a manifestar su poder, el Espíritu Santo empieza a revelarnos los pecados. Fue ahí donde hubo revelación de pecados en mi vida, donde hubo quebranto y un mar de lágrimas. Es como el velo se cae. Claro. El velo se cae absolutamente y empezás a ver como Dios ve ese pecado. Nosotros como humanos minimizamos cositas, lo minimizamos, lo naturalizamos, pero Dios ve el pecado, lo que es poco para nosotros, para Él es pecado, lo mucho poco es lo mismo. Entonces Él empezó a revelarme pecados y en mí empezó a limpiarme, a limpiar el alma, confesando ese pecado, arrepintiéndome de cada uno de ellos, Él me hizo ver tal cual así como Él veía ese pecado, y fue ahí donde el milagro, porque nuestro primer milagro es cuando llegamos a eso, ¿no? Cuando llegamos a Cristo y Él porque es el milagro de Dios en nuestra vida, ese fue el volver a nacer. Cuando yo confesé esos pecados, donde me arrepentí, donde era un mar de lágrimas, donde lloraba acongojada, realmente no entendía qué estaba pasando, pero decía, me dejaba. Luego de eso experimenté el amor profundo de Dios. Bien. Dios en mi alma estaba limpiando toda el pecado, ¿no? La suciedad, todo lo que habita en nosotros como humanos. Y Él cargó en mí, me llenó de amor y gratitud. Era algo tan
es inexplicable con las palabras, pero era algo tan real, el amor y la gratitud. Tanto que cada 2 días que estábamos en pandemia, todo cerrado, no había ni iglesia, no había nada, que cada 2 días le estaba preguntando a mi mamá, mamá, ¿y la iglesia la abrieron? Tenía una necesidad. Claro. Wow. Yo desesperada por Sí. servirlo, por Sí, sí, sí. de todo esto que me había dado. Yo digo, yo no merezco nada y me diste todo. Claro. Y por supuesto que ese fue el volver a nacer del espíritu realmente. Yo considero que en el 2020 fue mi nacimiento. Y es necesario, dijo, volver a nacer. Y cuando nacemos, sabemos que un niño nace y empieza a crecer, empieza a aprender, empieza a dar esos primeros pasos. Y cuando hablamos del nacimiento espiritual, cuando nacemos espiritualmente, empezamos a dar esos primeros pasos de fe. Y un bebé en la naturaleza ve a su padre como referente y confía en su papá, aunque sea bueno o malo humanamente, ¿no? Pero cuando naces en el espíritu, ves a papá, Dios, que es perfecto. A mí me pasó eso, yo cuando vi a papá, no solo Dios es papá, yo vi completamente mi seguridad en él. Y digo, no hay nada en este mundo realmente que me dé más seguridad que Dios. No, qué Y bueno. ahí empezó ese proceso. Muy bueno. Antes, Fabiana, perdone, Dale. tengo una pregunta. Antes del 2020, ¿no tenías ningún tipo de relación con Dios? ¿Tu familia era cristiana? ¿Habías escuchado? ¿Por qué era que no conocías profundamente al Señor? Porque te escucho y veo a una mujer apasionada. Me encanta cómo te expresas de la palabra de Dios y eso es algo que espero que a través de esta pantalla todos puedan contagiarse de lo maravilloso que es abrir las escrituras y poder conocer en esencia a Dios. Bueno, mi papá es cristiano, él conoció al Señor hace muchísimos años, pero bueno, mi papá viajó, yo no crecí con mi papá. Yo me acuerdo en mi niñez, cuando íbamos a visitar a mi papá, él nos llevaba a la escuelita dominical. Es como que Entiendo. la semilla estaba La semilla plantada. estaba ahí, sí, entiendo. Por eso Sí, es maravilloso poder llevar a nuestros hijos a la escuela dominical, a la iglesia, porque una vez la palabra de Dios sea sembrada, va a germinar a un tiempo. Exacto. Y de hecho su palabra lo dice. O sea, de niño no se olvidará en su vejez. O sea, que esa es la semilla, la palabra de Dios. Instruye al niño. Y mi papá nos llevaba a la escuelita dominical, entonces tenía un cierto conocimiento de lo que es la iglesia, de lo que es Dios, pero conocerlo a Dios en esencia absolutamente lejos de eso en ese tiempo. Después, bueno, nada, crecimos, el mundo, lo normal, la adolescencia. Nunca negué a Dios, siempre supe que Dios existe, pero no lo conocía. Pero bueno, nada, la semilla desde pequeña estuvo ahí en oración de mi papá para con nosotros y él impartiéndonos algo de su palabra y llevándonos a experimentar el conocimiento de Dios en la iglesia de niños. Totalmente. Sí, sabes que hay mucho público que está mandando mensajitos. Por ejemplo, Miguel Charaf, mi pastor, dice, qué lindo testimonio. O sea, está llegando, el mensaje está llegando de la vivencia, porque también muchos por ahí vivieron algo parecido, algo similar o no, y no se dan cuenta a veces que la benevolencia de Dios, el que Dios sea bueno, estoy hablando no en el ambiente cristiano, con alguien que no sea cristiano, porque hasta ese momento vos, nada, así escuchar y nada más. Y vos decís, bueno, como hablamos en el programa, en la primera hora del programa, Dios es bueno con todos. Y vos decís, y bueno, pero ¿para qué Dios es bueno con todo? ¿Cuál es el fin de que Dios sea bueno? Y bueno, en Romanos 2:4, yo lo puse ese texto en el Facebook y en el Instagram de la radio, de acá del programa, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante, esa linda palabra, ¿no? De lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? Y es esto que estás contando vos, es algo que lo estás diciendo inconscientemente y que recibías bondad de Dios
llena de problemas como todos, pero que Dios seguía dándote de ese amor, de esa paciencia, de esa tolerancia, de esa bondad, y sigue Dios, y es eterno todo eso. Pero eso tiene un fin, que es esto que decías vos, que te viste, entre comillas, ¿no? Sucia, pecadora, te viste, ¿qué hice de toda mi vida hasta ahora? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le di la espalda? ¿Por qué no lo hice antes? Y ahí empieza el agradecimiento. No, primero, perdón por esto. Después, gracias por esto. Y todo eso, la bondad y esa benevolencia de Dios, que es el título del programa, que es un atributo esencial de Dios, tiene ese fin, el llevarnos al arrepentimiento, el entender lo que es Él y lo que somos nosotros, ¿no, Fabi? Sí, totalmente. Y eso que dijiste recién, que decís, bueno, la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para justos e injustos. Totalmente. Y hace caer la lluvia para justos e injustos. Uh-huh. Y Jesús dijo, yo no vine a buscar a los santos, o sea, vine a buscar a lo que está perdido. O sea, que dice, quien se siente indigno, o sea, todos somos indignos ante los ojos de Dios. O sea, que Jesús nos justifica, no es por nosotros mismos. Por eso es necesario creer en Jesús y es necesario volver a nacer. Pero Jesús es quien nos justifica. O sea, que por nosotros mismos es imposible llegar a Dios. Y aún así, Dios se compadece de nosotros porque Él ve nuestras debilidades, dice su palabra. Y fíjate que esto es lo que acabas de decir, Leo, que decís, Dios al final te habló cuando eras pecadora, cuando todos seguimos siendo pecadores, pero nos limpiamos todos los días. Pero cuando no conocías nada. Y cuando yo, esto que le comenté, cuando yo le dije a Dios, yo te quiero conocer, ¿cómo hago para conocerte? Una de las características de muchas es la paciencia, las que yo cuando empecé a leer la Biblia, los siglos, los años, las caídas de los imperios, el pueblo que otra vez le da la espalda, un pueblo que había sido liberado de 430 años de esclavitud, viendo milagros, prodigios, maravillas, caminando por el océano, comiendo 40 años el pan que caía del cielo, o sea, y al final que le dan la espalda, o sea, tú ves todo eso, entiendes todo eso y te das cuenta que Dios tiene una paciencia con nosotros. Y su misericordia se renueva todos los días, dice. Y es verdad. Tú cuando conoces el carácter de Dios, la esencia de Dios, que es amor, porque Él es amor por esencia, te das cuenta de que cualquier persona que busca a Dios lo puede hallar. Cualquiera. Y no importa lo que hayas hecho, no importa eso para Dios. Está muy bueno. Mientras, Dina, dame dos segunditos porque si no quedan desfasados. Ahora Dina te va a hacer una pregunta muy incisiva, así que tener cuidado. ¿Sí? No, así leo unos comentarios que van llegando mientras vamos teniendo esta charla, que también enriquecen mucho. Mirna dice, a veces no es muy cómodo contar de nuestros momentos más oscuros de la vida, sin embargo es maravilloso porque sucede ahí el nuevo nacimiento. Si realmente tocamos fondo es porque lo único que encontramos ahí es a Cristo. Él es el único que nos puede rescatar y nos lleva a la vida. Sí, como siempre, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con la gente siempre contamos lo bueno, ¿no? Porque hacemos esto, lo otro, pero es difícil a veces contar, no, sin detalles obviamente, ¿no? Pero que estuvimos mal o la pasamos mal, pero está bueno contarlo porque sabemos que estuvo Dios ahí y Dios nos hizo ver tal cosa y lo otro. Como dice Marce, se necesita valor para dar testimonio, pero no imaginas el bien que nos hace. Dice gracias, te dice Marce a Fabi y a los que hacemos el programa por el testimonio que está dando, porque Fabi, te digo la verdad, así como viviste vos ese momento tan difícil y por ahí nos seguís contando un poquito más cómo fue hasta llegar hasta donde estás ahora, ¿no? Fue un momento por ahí muy complicado pero verlo a Dios y ver la mano de Dios, el sostenimiento, esa paciencia, es algo hermoso y que lo puedas contar, la ayuda mucho. Por ejemplo, Mirna dice también, gracias por ser vulnerable con tu testimonio, dice, y efectivamente el mejor maestro es el Espíritu Santo. Cuando Él nos confronta, ya no tenemos a dónde
ir más, ¿sí? Y Ana Bovetti también dice, gracias, realmente ver a Dios como papá, como no deja de buscarnos, de amarnos como somos y comenzar la buena obra en nuestras vidas. Tenemos un papá benevolente, qué hermoso, gracias por compartir tus testimonios, ¿ves? Está bueno compartir ese testimonio que tan mal nos hizo en un momento, ¿no? Como decía, tocar fondo, y Marce dice, por favor. Yo te digo, con el correr de los años... y ¿Cómo con se dice? toda- Espera, vamos a hacer una pausa, ahora seguimos, ¿sí? Pues yo soy argento como vos. Acá tengo a Dina, que es guatemalteca, Marcela, que es colombiana. Yo digo gallina. ¿Vos cómo decís, Fabi? ¿Qué? Gallina. Gallina, ¿viste? No decimos gallina. Porque me cargan porque yo uso Pronunciamos mucho gallina. así. o me gastan porque yo la doble L la digo como una SH, ¿viste? Así que me gastan. Pero bueno, ese era una Bueno, pequeña... y aquí en España no sabes cómo suena. Suena Suena fuerte. Suena fuerte. Pero bueno, es muy lindo este testimonio que hace llegar a la gente. Y bueno, seguimos ahora que Dina va a hacerte una pregunta o una consulta acerca de esto. Sí, claro. Siguiendo con lo que tú nos has contado, ¿cómo fue la reacción o el impacto que tuvo la gente de tu alrededor después de, bueno, tú en el 2020 entras a tu casa, Dios te deja sola, porque es lo que puedo entender. Dios fue quien puso ese escenario, ¿no? Tu hijo se tuvo que ir porque Dios te necesitaba a ti en cuerpo y alma. Lo conociste, se glorificó de una manera maravillosa. ¿Cuál fue el impacto que la benevolencia de Dios causó primero en ti, pero cuando tú saliste ya conociendo a Dios, el impacto que tuvo con los que están cerca de ti? Porque eso es lo que quiero compartir con los demás. Hablábamos al principio de que las pequeñas cosas pueden impactar y lo que tú viviste no fue tan pequeño, fue algo maravilloso. Todos quisiéramos tener ese encuentro maravilloso con el Señor y que se glorifique así, pero a veces es diferente en cada uno, ¿no? Dios nos trata de manera diferentes, pero ¿cuál fue el impacto en tu ámbito más cercano? Esta no es la Fabiana que conozco. Esa fue la frase más común. Vos no sos Fabiana, Pero tráeme ¿qué a te la pasó? Fabiana que... ¿Qué te pasó? Y entra ese testimonio de amor. Mira, mis amigos, mis mejores amigos de hace muchos años, mi familia, cuando Dios impartió el amor en mí, empecé a expresar ese mismo amor. Maravilloso. Vamos creciendo, ¿no? Uh-huh. Pero mis familiares y mis amigos vieron una Fabiana sensible en el espíritu. Y no es que sos un ser 100% espiritual, no se trata de eso. Claro. Se trata que desde ese nacimiento tú empezás a expresar a Cristo naturalmente. Y vienen las luchas y el negarse a sí mismo es necesario. Uh-huh. Dice, es necesario nacer de nuevo y es necesario negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y empezás a reflejar con tu familia, los que te conocen siempre, los que con tu familia te vieron nacer, conocen tu carácter. Yo siempre fui como impulsiva, decir lo que pensaba, fui muy reflexiva siempre. Siempre fui como de buscar justicia, no venganza, nunca fui vengativa, pero de buscar justicia, de querer tomar por mano propia esa justicia por circunstancias, siempre fui así. Pero cuando Dios llega a mi vida, que cambió, quitó eso, morir, empecé a callar a lo que antes hablaba. Empecé a mirar a las personas como no con los defectos o me gustaría que sea así, no me gusta porque me habla mal. Empecé a ser más profunda en eso, o sea, como que naturalmente el espíritu había despertado en mí una sensibilidad que nunca había tenido. Y eso lo empecé a expresar con mi familia y con mis amistades. Y
y no sabía muy bien cómo explicar lo que estaba pasando, pero yo glorificaba el nombre de Dios. Cuando me preguntaban qué te pasó, me pasó esto. Y ese mismo testimonio que les estoy contando ahora es el testimonio que yo les di a ellos. Y empezamos a dar un testimonio con el ejemplo también, ¿no? Porque ese es el mejor testimonio, sean ejemplo. La gente ve a Cristo en nosotros. Podemos contar un testimonio, unas circunstancias de nuestra vida, pero después volvemos a la cotidianidad y ¿qué pasa? Volvemos a hacer lo mismo. Es más fácil ser los mismos que fuimos siempre a volver a seguir caminando, ¿no? Con este sentir. Y vienen las luchas, claro que sí, pero cuando tú ves a Jesús, ya no hay vuelta atrás. Y eso lo empezás a expresar. Entonces mi familia, mis amigos, ya expresaba a Jesús, al amor, a la paciencia que se desarrolla. Vienen situaciones para desarrollar la paciencia, no va a caer como el maná del cielo. Van a venir por situaciones. Pero, difíciles. Sí, pero cuando conoces el carácter, eso que decía, yo decía, el factor en común en todo el Antiguo Testamento es paciencia de Dios. La paciencia de Dios es algo que, y bueno, y esos son los frutos, ¿no? Del Espíritu Santo, esos son los frutos. Y los frutos, nada, están y los empezás a desarrollar con circunstancias, con personas. Todo en la vida es personas. Sí. Y bueno, convivimos, ¿no? Siempre con esa clase de personas y verse uno en el pasado, decir, uy, mirá de dónde me sacó Dios, mirá. Y eso también, lo que pasa que yo, bueno, cuando a veces nos manejamos en un ambiente cristiano, muchos de nosotros, vemos mucha santidad, ¿no? Digamos la verdad, ¿no? Vemos como que nadie salió de ningún lado, es como que todos nacimos, y eso a veces nos hace perder un poquito la óptica, la visualización de dónde Dios nos sacó. Aunque hayamos nacido en hogar cristiano y todo, aunque hayamos ido pero el sentir, ¿no? Que uno necesita a Dios, que uno se tiene que arrepentir, que uno por naturaleza desobedece a Dios, ¿no? Y arrepentirse, creo que eso lo tenemos que seguir visualizando y no ponernos en un lugar de ya está, de superado, ¿no? Porque eso es algo constante, es algo que lo vamos a seguir viviendo hasta el último día de nuestras vidas o hasta que el día que Dios venga a buscarnos de la forma que quiera, ¿sí? Eso es algo constante, ¿no? Nunca tenemos que olvidar de dónde tampoco estar todos los días llorando lo que pasó, no, pero sí en el sentido de decir, bueno, no soy mejor que nadie. Dios me eligió no por lo bueno que soy. Acordate de lo que Dios hizo en tu vida. Entonces, eso es un buen ejercicio para hacer en nosotros y este testimonio que contás vos, que por ahí nos hace recordar a nosotros, ¿no? Lo que vos viviste, pero en nuestra vida, ¿no? En ese momento justo de ese clic o eso que leímos en la Biblia, o esa prédica que escuchamos, o ese consejo que recibimos, que nos hizo abrir los ojos, y como decías vos, ese velo, ¿sí? que teníamos en nuestros ojos no nos permitía ver ciertas cosas que son muy importantes, darnos cuenta a tiempo, y como digo siempre, una frase conocida, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, eso es muy, muy importante, y no ver a los demás, también yo tiro líneas siempre, ¿viste? No ver a los demás como imposibles, porque la benevolencia de Dios está para todos y Dios da la salvación al que Él quiere. Nosotros tenemos que llevar el amor, la benevolencia, porque esa benevolencia que está recibiendo esa persona mala, entre comillas pongo acá, ¿sí? Malos somos todos, pero esa persona que está recibiendo ese favor de Dios, esa misericordia de Dios, lo va a llevar al arrepentimiento en algún momento, ¿sí? Así que le damos gracias a Lili González, que me manda también un WhatsApp, no está acá para ponerlo, dice, hermoso programa, dice Leo. Así que está bueno el testimonio que estás contando, Fabi, los recuerdos que nos haces llegar a nosotros en nuestra vida personal, ¿sí? Y en aquellos que vivieron algo parecido, ¿sí? Eso también les da fuerza para seguir y saber que el final de la historia, por ahí no lo vemos nosotros, pero Dios ya sabe cuál es el final de la historia en tu vida, en mi vida, y la vida de los oyentes, la audiencia que está hoy presente, y tengamos esa seguridad, esa confianza, que el final de la película, sea como sea, Dios ya lo sabe, ya lo escribió. Nosotros tenemos que ser obedientes y darle para adelante, ¿no, Fabi? Así es.
Así es. Y confiar en Él, que lo sabe todo. Sí, Él lo Sí, sabe todo, Él está por delante de nosotros, solo aplicar la fe, ¿no? La fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, pero no es una linda frase nada más, cuando creas conciencia de esto realmente, esa fe está depositada en un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que tiene todo ya anotado de lo que va, cómo va a terminar todo esto. Cuando tú sabes eso, ya vas hacia adelante, obedeces porque Dios nunca nos va a hacer cosas que no nos convenga a nosotros mismos. Y el propósito de nuestra vida no se reduce en nosotros solos, es para con todos. claro. Dios hace en nosotros para los demás también, porque de eso se trata. Jesús vino por todos. Entonces, cuando Jesús ya vive en nosotros y expresamos a Jesús, aprendiendo día a día como un niño creciendo, ¿no? Ya te das cuenta de que lo que hizo Dios en nosotros no se reduce en nosotros, es para con todos, es para con todas las personas con las que tú te relacionas. Personas hay en todos lados, están en los trabajos, están en la familia, están en las calles, en la parada del colectivo, personas hay en todos lados. Entonces, Sí. cuando tú entiendes de que lo que te pasó, tu testimonio, no es para ti, es para todos, ahí Exactamente. se abre totalmente un panorama tan enriquecedor y empezás a ver la benevolencia de Dios a cada instante. Sí, sí. Ayer escuchaba un podcast de algo que tú decías, y es que muchas veces nosotros creemos que el evangelio o la vida cristiana se resume solo en los libros que están escritos, y sí, claro, esa es nuestra base, nuestra guía. Pero nosotros somos como esas cartas que en actualidad se escriben, ¿no? La gente ve lo que tú haces, la gente ve lo que tú hablas, que tus palabras tienen que ir acorde con tus actos. Y la mayoría, muchas veces hoy en día, queremos vivir una fe como condicionada a Dios. Ok, voy a creer si me sanas, voy a creer si haces este milagro, voy a creer si Dios hace lo que nosotros queremos, entonces sí. Y la fe bíblica, la que la Biblia habla, es creer sin condiciones, aunque estemos pasando una temporada difícil, que no se nos olvide lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Y en ese momento o en esa dificultad, aún poder decirle, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, y poderlo compartir con los demás. Es ahí cuando la gente dice, guau, pero ¿qué tiene este hombre o esta mujer que a pesar de lo que está viviendo, tiene la capacidad de glorificar a Dios? Y creo que eso es lo que queremos compartir hoy con la audiencia. Eh, Cuando viene Dios y trabaja, el Espíritu Santo hace la obra en ti, algo tiene que cambiar. Porque siempre digo, si no, solamente era emoción, no la emoción del momento. Ves como cuando una persona está en un servicio y recibe a Dios, ¿no? Por manifestaciones, ¿no? Y tú lo puedes ver, lo expresan, pero si realmente no hay un cambio, simplemente emoción. Así es. Totalmente. Sí. Y vos sentiste lo que estás haciendo ahora, ya nos quedan 10 minutos de programa, ¿sí? Así que vamos a ir dándole un cierre. Gracias a Fabiana por esta participación, gracias a todos los que compartieron, gracias a Dina, a Steffi que estuvieron compartiendo también este programa, gracias a todos los que están escribiendo, ¿sí? Que son muchos también. Vamos a ir dándole un cierre, ¿no, Fabi? Me gustaría que le hables a la audiencia, a aquellos que en algún momento van a ver para que te pongas más nerviosa, 3 millones de personas. ¿Qué mensaje les darías vos con respecto a esto de la benevolencia? ¿Con qué querés que se quede la gente? ¿Qué querés que entienda? Por ahí ya lo dijiste, pero reforzar un poquito más, si querés, lo que ya dijiste, para que se quede con la cabeza. ¿Sí? Yo voy a leer un par de mensajitos más, ¿sí? Y Dina también va a hacer un resumen primero, y después vos, Fabi, le das el cierre final. ¿Te parece? ¿Sí? Vale. Para saber qué querés que se quede la gente que escuchó este programa de la benevolencia de Dios y lo que Dios hizo en tu vida. Bueno, también le mandamos un saludito grande a Carlos Vaz, dice amén a todo lo que estamos hablando. Mirta Herrera desde Brasil dice, bien dice la palabra que el que quiere, Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, ¿sí? Gracias a Dios por amarnos. Eso es una realidad. Marcela dice en Apocalipsis 2:5, dice, recuerden, por tanto, de dónde
si has caído y arrepiéntete, dice la palabra de Dios, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Exactamente, un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Recordar de dónde nos sacó Dios para darle más la gloria a Él y no a veces autoalabarnos porque somos súper santos, ¿sí? Hechos 24:15 dice Marce, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así que para justos, ¿sí? Justo como de injustos, perdón. Que Jesús murió por justos e injustos, no por todo el mundo. Dice Casta, hermoso programa, gracias Elijo Creer, gracias Casta y a todos los que compartieron, pusieron me gusta. Así que le damos la palabra a Dina y después a Fabi para dar el cierre de este programa, ¿sí? Dina, Claro todo. que sí. Yo estoy buscando un verso que quiero dejar en el corazón de todos los que nos están escuchando. Dale. Y está en Mateo 5:16, que dice, así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Significa que las buenas obras que nosotros hacemos no tienen que ser para gloria nuestra, sino para glorificar a nuestro Señor. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Así que volviendo otra vez a la base, ¿no? Hacer esas pequeñas obras, ¿sí? Para hacer que me alaben a mí, sino que vean la mano de Dios. Muy bueno ese versículo. Dina, gracias Dina por esta participación, ¿sí? Leo, Así. Y Fabi, tus palabras últimas para darle un cierre Animarlos. a 3 millones de personas, así te pongo más nerviosa. ¿Sí? Sí. Animarlos a que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas que tú no conoces. Animarlos a que nada de lo que hagamos, lo que hayamos hecho o cómo nos podamos estar sintiendo en este momento es obstáculo para llegar a Dios. Al contrario, en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Así que animarlos a alzar su voz, a cerrar sus ojos y con el corazón a hablarle al Padre, y Él se manifestará a su vida y les hará conocer cosas grandes. Muy bueno, sí, muy buenas palabras de ánimo. Y bueno, y saber esto, que la benevolencia de Dios, ¿sí? Ese favor, esa paciencia, esa tolerancia, ese buen trato, ¿sí? Lo tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que este atributo que pertenece a Dios no es momentáneo, sino que es desde siempre. Él es benevolente desde siempre y lo va a hacer eternamente. Así que proclamemos esta benevolencia, dice Casta Piedra, puro amor de Dios. Muy bien, Casta, gracias por tu participación también. Así que bueno, así nos despedimos de este lindo programa que hemos tenido hoy. Gracias, Fabi, por este tiempo. ¿Bien? Gracias a usted. Sí, muy bien. Te fuiste relajando. Muy bueno. Así que para la próxima entrevista ya va a estar más canchera, ¿viste? No nos va a dejar hablar ni nada. ¿Sí? Pero bueno, estás en España ahora, estás trabajando, estás haciendo algo, estás ayudando a alguna obra. Decime. Estoy trabajando básicamente para el Señor y por añadiduras vienen otras cosas. ¿Lo puedo resumir de cómo llegué acá? Sí, bueno, tú me dices corte y... Nada, el Señor me puso una convicción profunda en Buenos Aires en el 2022, la ciudad de Valencia, que yo no conocía la ciudad de Valencia, pero él trajo a muchas personas y fue una convicción de que yo tenía que irme de Buenos Aires y llegar a Valencia. Empezaron a caminar y se empezaron a manifestar muchas cosas de Dios sobrenaturales, ¿no? Renunciar a mi trabajo, dejar todo, decir sí, yo voy, no saber dónde dormir, no tener trabajo, no tener documentos, pero el Señor me había dicho Valencia y dejé todo en Buenos Aires, vendí mis cosas, renuncié a mi trabajo de 16 años y me vine para acá. Aquí he llegado con el sentir puramente de la evangelización, ese es el sentir que el Señor me dio desde el primer momento, el traer la palabra de Dios, evangelizar, y Dios me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente, de tener mi casa y asociarlo con el trabajo, porque recibo turistas aquí,
y he recibido en 2 años aquí a gente de todas partes del mundo. Wow. Y he tenido la oportunidad de poder impartir la palabra de Dios a todas las lenguas. El Señor me presentó un ministerio de evangelización que es Meses. Has tenido una entrevista con Joel. Sí, sí. Bueno, ellos tienen un ministerio de evangelización que wow, cómo los usa el Señor, y me dio la oportunidad de poder ser parte de esto. Ellos salen a predicar el evangelio a pueblos de montaña, pueblitos remotos donde no hay iglesias, donde no llega el evangelio, y ellos proveen muchísimo material en todos los idiomas. Entonces eso fue de bendición para mí, porque el estar trabajando aquí en esta situación, el tener Biblia de todos los idiomas, a mí me aportó nada, me dio la bendición de poder dar palabra a los que vienen aquí, y es constantemente la evangelización. O sea que mi enfoque principal es evangelizar, y evangelizar de una forma fluida, no sé cómo decirlo, o sea, pero bueno, básicamente para eso vine, entendí todo. No vine aquí buscando economía ni lo social ni nada. Yo entendí que Dios me quiere acá, porque aquí la luz de Cristo tiene que ser impartida, y hay muchos ministerios que están, y hay muchos testimonios de personas que Dios me ha presentado que tienen casi el mismo testimonio que yo, por lo que han llegado a Valencia. Bueno, nada, Dios quiere para con todo el mundo salvación, pero yo creo que con España es algo que, wow, lo que va a ser. Totalmente. Bueno, ahí yo le puse, ¿sí? HTTPS, 2 barras inclinadas hacia la derecha, Meses con S, MECES, meses, como los meses del año, pero con C, ¿sí? .org es la página donde, bueno, yo conocí también a Joel, que lo he entrevistado ya 2 veces, el año pasado y este año, porque cada vez que charlamos con él es algo increíble, y el trabajo y la dedicación que hacen con este ministerio de predicar así, a los pueblos de montaña, y también tenía otra división que era predicarle a los, por ejemplo, a los que hablan chino de tu país. Vieron que hay chinos en todo el mundo. Bueno, él capacita. Sí, ahí lo conocí. En uno de esos talleres conocí a Joel y a su familia. Cómo evangelizar a los chinos, cómo evangelizar a los árabes. Mirá, wow. Yo quiero esto. No, es terrible, ¿no? Por eso le digo, por ahí no es tan conocido, por ahí uno no lo tenía presente, pero yo quiero ayudarlos a que este ministerio y también puedan recibir mucha ayuda, ¿no? En todos los sentidos. Meses.org es de mi amigo Joel. Increíble. Y bueno, y Fabi ahí fue a aportar ahí frente de batalla, ahí luchando también, colaborando. Realmente mis felicitaciones, mis oraciones también para ellos. Y bueno, también para adelante, denle para adelante, que está muy, muy interesante todo lo que están haciendo. Y ya terminamos. Mirá lo que es mi amiga Marce, que empezó a escucharnos nuevo. Mirá, el mail. Me tira el mail de Meses. No, es una genia, ¿sí? Cualquier cosa, ustedes pongan info@meses.org. Ya entró en la página y todo ella, ¿viste? Y pongan ese, y bueno, y ahí pueden recibir información, pueden charlar con ellos, y ahí dice Meses. Ahí Valencia, mira, ahí dice la barra Valencia, que bueno, ahí debe estar también nuestra amiga Fabi. Así que gracias, Fabi, gracias por este tiempo tan lindo por compartir y abrir tu corazón con todos nosotros y mostrarnos la benevolencia de Dios en tu vida. Gracias, Dina, ¿sí? Por estas 2 horas también tan lindas que tuvimos de charla, ¿sí? Gracias por decir gallina. Vas a empezar a decir gallina, vas a ver en tu ambiente y vas a decir, no, esto me lo pegó Leo. ¿Sí? Pero bueno, gracias a todos, ¿sí? A los que compartieron, le pusieron me gusta, les mandamos un saludo y un cariño grande a cada uno de ellos. Y recuerden que la vida es mejor cuando uno elige creer. Adiós.
Estás escuchando Elijo Creer. ¿Estás listo para comenzar tu fin de semana bien arriba? Todos los sábados tenés que escuchar Elijo Creer, el programa de radio que te levantará el ánimo y te inspirará. Desde las 10 de la mañana escucharás historias de personas que han superado la adversidad, entrevistas con invitados inspiradores y consejos de expertos sobre cómo crecer en cada área de tu vida. ¿Qué estás esperando? Te invitamos todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Elijo Creer. Escúchanos en FM 103.5, Radio Nueva Vida, desde Chascomús para el mundo. Y déjanos ayudarte a elegir creer en las cosas buenas de la vida. Es la